Cuando venimos aquí, era o en carro o ir por ahí por el Parque de la Democracia que se llamó, tomar una BC y una 16. Pero bueno, yo sí ya tenía carro, entonces no tomaba ese bus. Pero el tiempo de Manuel Colón Argueta, él construyó el anillo periférico. Claro que ir de aquí al centro era muy difícil porque la ABC y todo eso iba a dar mucha vuelta y en fin. Pero cuando se abrió el anillo periférico, en 5 minutos estábamos en el centro, porque no había mucho tráfico. Entonces sí, se iba uno volando y llegaba rapidísimo. Igual que ahora, solo que al revés. Yo viví la guerra, vivimos la guerra interna y la verdad es que si no, yo no sé, pero a mí la guerra interna, excepto el incidente del Paraninfo, que ya fue muy directo, excepto eso, íbamos, veníamos, regresábamos, volvíamos y no pasaba nada. Sí, por eso la gente iba al teatro a cualquier hora, iban de noche, ¿verdad? Del centro se caminaba Sí, normal y las salas se llenaban, el por la Colón. Sexta Avenida en la noche la gente salía a recorrer la Sexta. ¿Cómo era que decían antes? Sextear. A mí me da tristeza ver cómo botan árboles y árboles y árboles. Cuando era tan sabroso en las mañanas, el canto de los pajaritos, habían ardillas, era bonito. Pero ya esta era la casa prácticamente de la finca, digamos, ¿verdad? Pero todo eso se está yendo, ya hay caminos, mira, para las construcciones. Y eso, ya allá enfrente de nosotros ya construyeron un montón. Ya está habitado todo eso. El cambio drástico de la finca hacia la ciudad. Estudié en el Colegio Liceo Infantil, donde estudiaron mis hermanos también, pero por poco tiempo, porque de ahí nos fuimos a Jalapa, que en Jalapa fue cuando la caída de Arbenz. Y de Jalapa les puedo contar que estudié
en Quetzaltenango, en El Salvador, en Jutiapa. Bueno, pasé por muchos lugares donde a veces hacía medio año, unos cuantos meses, un mes y tenía que regresar. Y del Petén ya me vine para la ciudad otra vez a terminar el 6º año en el colegio donde había empezado. Sí, porque el año que murió Castillo Armas, mi mamá y yo estábamos acá, porque habíamos venido a arreglar unos papeles. Y después de Castillo Armas, no me recuerdo quién entró de presidente, y después don Miguelito Brasfuentes. Entonces ha de haber sido como en el año 60, 61 más o menos, nuestro regreso. Porque yo vine a sacar el 6º año de primaria, que había sido muy mal estudiante porque esos cambios de un poco de tiempo de un colegio al otro afectaron muchísimo en mi nivel educativo. Y salí de 6º porque Dios es grande y porque la directora me dijo, un año más y me botas del colegio. Así que fuera. Y entonces ya entré a la secundaria, a la Queche. Haciendo remembranza, me hace pensar que eso viene con uno, ya viene con uno. Me gustaba a mi padre, que en paz descanse, me llevaba al cine. Y yo veía a los actores y me gustaba cómo lo hacían, me gustaba. O sea, eso era una cosa que ya venía conmigo. Y más adelante, yo tenía una maestra de canto que era doña Martita Bolaños de Prado, que estaba buscando una niña para que hicieran un diálogo que tenía con 2 niñas. Entonces, ella recorrió todas las aulas, porque una de las chicas que iba a hacer el personaje ya no pudo. Entonces, buscó entre todas las de 6º, entre todas las de 5º, y no encontraba quién le hiciera. Y de repente, yo estaba viéndolo y me moría porque me dijera que yo pasara. Ya me había aprendido los textos de tanto oírlo, pero yo tenía 8 años y me pasó. Y yo dije, muy bien el texto, y ella dijo, por fin. Así fue como yo hice esa comedia por primera vez a los 8 años. Era La Clausura. Y más adelante ella me invitó a ir al radioteatro infantil que se transmitía por TGW los sábados y era en vivo. Naturalmente yo vivía cerca de la casa de doña Martita y me daban permiso porque era una niña, me llevaban, me traían, y yo iba de oyente, porque de oyente éramos como 4 o 5. Y de repente en uno de los ensayos dijo ella, hoy tengo un papel para una de las niñas, a ver quién me lo hace. Nos probó a las 5 que habíamos. Y cuando yo lo leí, dijo, tú lo vas a hacer. En ese tiempo no se grababa, sino yo creo que todavía no se graba el radioteatro infantil, se va a pasar en vivo en la TGW. Y yo lo hice. Por supuesto que yo estaba temblando, pero lo hice. Ahí empezó mi historia. Ya en ese mismo tiempo casi empecé a trabajar en el teatro. Antes había hecho mis pinitos con Manuel Lisandro Chávez. Él estaba fascinado conmigo. Y luego pues ya entré a la ENAD. En ese tiempo era la Escuela Nacional de Teatro. Y ahí entré y estudié y ya me dediqué mucho a lo que es el teatro sin que eso representara mi sustento. Yo seguía grabando comerciales, ahora yo ya grababa otras radionovelas en otras radios. Ya hacía muchas cosas en los medios de comunicación sin ganar del teatro.
Pero yo seguía con el teatro, yo hacía muchas obras de teatro. Y esa satisfacción que se siente de haber hecho un trabajo y haberlo hecho, esa satisfacción no me la quitaba nadie. Y yo lo hacía y era feliz. No sentía las noches de ensayo, no sentía pena, no sentía nada. Yo estaba feliz de hacer lo que estaba haciendo. Y volví otra vez a tener acercamiento con el teatro, que fue con Pablo Antonio del Cid y Maco Colón se llamaba, que hice la obra más ridícula de mi vida, de Ángel Mudo. Fue mi primero. Y de ahí ya poco a poco fueron saliendo algunas obras. Ya después empecé a trabajar con Víctor Hugo dentro del Teatro de la Municipalidad. Yo no con sueldo, sino ad honorem. Y hacíamos teatro, las estampas de la Revolución de María Elena López en camiones de la MUNI, en tráiler de la MUNI. Nos íbamos a todas las áreas marginales. Y Toño, que era el que hacía escenografía, con un garrote iba detrás porque nos apedreaban, nos tomateaban. Pero era una bonita experiencia, fue una bonita experiencia. Ya después de eso ya empecé a trabajar ya más formalmente con ellos, con Rodolfo Orozco, en teatro departamental, que íbamos a muchos lugares con Rodolfo, ya con Víctor Hugo en funciones de teatro en el Ateneo, que esa fue mi segunda casa. Yo amé ese teatro tremendamente, lo amé de veras. Y ahí crecieron ustedes al final. Trabajé antes con el maestro Rubén Morales y con Carlos Mencos. Con Manuel Lisandro no tanto, pero con Rubén y con Carlos, aunque con diferente modo, diferente didáctica, digamos, era hacer lo que ellos querían que uno hiciera. Era, usted se mueve así y haga esto. Entonces no había como ese tejido energético que debe haber en una obra de teatro. Entonces, con Carlos Catania lo reaprendí, porque con él reaprendí a lo de Stanislavski, pero en la práctica. Nada de teoría, era práctico. Y era así, entretejer la energía de los actores, proyectarla hacia el público y a la vez recibirla del público. Eso era increíble, lo aprendí de él y a partir de ese momento a mí ya nunca se me olvidó. Siempre lo puse en práctica y siempre lo traté de enseñar. A lo mejor no siempre cumplió su cometido la enseñanza que di, pero eso era lo que yo quería llegar. Y eso se lo aprendí, como digo, no en la teoría, sino en la práctica, Carlos Catania. Es que Carlos Catania vino años atrás con
con el grupo de teatro de los 21 de Argentina, con el Che Ferreira, y pusieron las historias para ser contadas, y los de la Mesa 10 también. Fue una de las obras de teatro que a mí me dejó, y me convencí que ese era el teatro que yo quería hacer. Eso era lo que yo quería hacer. Ellos traían el método integrado. Ahora, aquí fue a estudiar Stanislavski René Figueroa, Herbert Meneses y Jorge Hernández, los tres ya fallecidos, que en paz descansen. Se pregunta, ¿cuál es el motor de la acción en la vida real? El deseo. Entonces, el motor de la acción del personaje tiene que ser el mismo deseo. Entonces, el actor tiene que concentrarse no en cómo va a ser el personaje, sino fundamentalmente y primordialmente en realizar el deseo del personaje, ¿no? ¿Qué haría yo si estuviera en las circunstancias del personaje? Eso sería lo más fácil, ¿verdad, Neto? Pero no, cuando hay que hablar, hay que hablar. ¿Cómo te pareces a tu mamá? Tan callado como ella, tan callado como todo este país. Neto, ese silencio no es bueno. Nos lo metieron adentro desde que nacemos, pero hay que luchar hasta sacarlo por completo. Entonces podremos respirar. Por principio tuvimos que dejar la casa, nos dieron posada, como se dice, en una casa de unos conocidos de mi papá. Dormíamos en el suelo. Y un día, para mí, eso fue impactante, que llegó mi papá con un montón de guardaespaldas y llevaba como que era mexicano con un arma aquí, el otra por aquí. Y eso a mí me impactó muchísimo, esa situación. Pero solo para irnos a decir que teníamos que salir huyendo, mi mamá y yo, de Jalapa. Y nos metieron en un carro y nos llevaron En ese tiempo no llegaba los carros hasta Jalapa, sino que estaba el tren. Y de ahí del tren había bus para Jalapa. Entonces nos fueron a dejar a la estación del tren. Y tuvimos que esperar mucho. Cuando al fin el tren llegó, nos tocó venir entre campesinos heridos que mandaban hacia la ciudad. Y en el camino bombardearon el tren. Y cuando llegamos aquí a la capital, ya había toque de queda. Y ya eran las 6 de la tarde y el toque de queda era a las 6. Y no nos dejaron ni quedarnos adentro de la estación del tren por miedo. Entonces nos tocó caminar con mamá pegadas a la pared con las valijas y todo. Y cada vez que oíamos ruido nos metíamos en algún lado para que no nos vieran. Hasta que de un carro nos llamaron y era un periodista que ha de haber conocido a mi papá. Eso sí no recuerdo yo cómo fue, pero nos llamó y nos dijo que él nos iba a dejar, que nos metiéramos al carro en la parte de atrás, agachadas. Y que cuando él viera una luz, parqueaba, pero que teníamos que quedarnos tiradas en el suelo. Y así logramos llegar hasta la zona 2, que era donde vivíamos. Regresamos con mamá, ya se había ido mi hermano y mi papá para El Salvador en el exilio, y regresamos a Jalapa a ver qué podíamos rescatar de nuestra casa para llevar. Y la sorpresa más grande de nosotros fue al entrar, que en el patio de la casa hicieron una pirámide con todos los libros de mi papá, mis juguetes y muchas cosas que eran recuerdo nuestro, y con todo y el perro le quemaron fuego a todo eso. Eso para mí fue impactante porque era como marcar que el intelecto no valía. Perdón.
El espacio aquel que me vio nacer y que me permitió expresarme, por supuesto que duele. Si ese espacio estaría en este momento convertido en una librería, en un negocio, qué sé yo, pues qué bien, pero está convertido en un parqueo en el que no pasa nada. En cambio, en su momento, en el Garden y en cualquier otro de los teatros del centro histórico, pasaba algo, creábamos. Y el no tener un espacio para que te expreses y para que creas, por supuesto que duele. Duele y lo sentís. Lo sentís cuando estás tocando puertas para ver dónde te dan alojamiento para expresarte y presentar tu obra de teatro. Duele. Entonces, quisiéramos estar allí, quisiéramos poder valorar lo que en aquel momento hasta quizás se nos volvía tedioso porque estábamos temporada tras temporada y que no lo tenemos y que lo extrañamos. Entonces sí, es como ponerte a pensar que es algo que ya no tenés y no es necesariamente el edificio, sino que es el lugar donde pudiste crear. Eso es lo que duele. Hace 43 años yo me paré por acá, iba al cine y de repente me acuerdo que había visto a 6, 10 pasos para allá un rotulito que decía audición. Aquí estaba el bar Madrid, Roma, por ahí está la onda, es muy famoso. Más allá había entrada a una foto que era parte de la arquitectura del Teatro Garden. Ahí se compartía alquiler y entonces la gente llegaba a tomarse fotos porque aquí estaba, si no estoy mal, era el... Ay, Dios mío, ¿qué era esta cosa? Club americano, sí. Pero como estaba todo cerca, ahí estaban diríamos, cosas institucionales, entonces la gente venía a tomarse sus fotos, cédulas o lo que fuera. Entraba por acá, que era parte del Garden, pero había un biombo siempre. Entonces en esta área, literalmente, de aquí para acá más o menos, era una especie de vitrina que uno veía el lobby, más o menos. Por acá habrán hecho audición para la obra Romeo y Julieta hoy, un sábado, no me acuerdo que fue sábado. Pues igual, entonces la puerta estaba ahí, que era una puerta muy específica. Toqué la puerta, me abren y por supuesto ahí estaba el ingreso, el lobby. El lobby aproximadamente llegaba acá, justamente, donde para la pared, exactamente aquí. Había unas graditas para entrar directamente a la sala. Una entrada como de 4 metros, 3 metros 50, y uno entraba. Entonces el lobby. En el lobby, pues la taquilla, en este lado. A continuación una bajadita de medio nivel para la foto. Y si uno seguía adelante, literalmente por este lobby, ahí estaba la vitrina, uno pasaba y se metía al final a un corredor que lo llevaba uno a dos cosas. Uno, al interior donde estaban los camerinos, o subía uno medio nivel para las oficinas administrativas y después estaba la cabina. Aquí obviamente estaba la pared del bar que les comento. Y bueno, estos sí son recuerdos. Vamos a entrar a la sala. Entonces, volvíamos por acá. Entramos, subimos las dos graditas, uno empujaba unas puertas verdes, entraba, había una cortina y uno veía la sala del Teatro Garden. Estaba el escenario y ahí nos presentábamos y el público muchas veces quedaba satisfecho, muy contento y salía lleno de mucha energía que había recibido en la presentación. Lamentablemente ya no tenemos Garden, ya no tenemos Sala del Tau, que estaba en la misma octava avenida de 15 calles, que en aquel tiempo eran las dos salas de teatro de esta cuadra.
El GADEM se abre a mediados de los 50 y se cierra en el 96. Eso es lo que les puedo contar del GADEM. Transitaron por ahí directores como Luis Tuchán, Guillermo Ramírez Valenzuela, los directores de planta Julio Díaz, Ricardo Mendizábal, Salomón Gómez, su servidor que se hizo cargo del teatro para niños. Y he de mencionarles que, bueno, ¿quién más de los directores? María Teresa Martínez, doña Mildred. Ahí pasó todo el mundo por el teatrito ese, era muy acogedor. Y la característica es que hacía un teatro, perdonen que se los diga y se los reitere, de mucha calidad en todos los aspectos, en todos los sentidos, por supuesto. Teníamos a nuestro favor que no se tenía el compromiso económico de pagar una sala. Ricardo Mendizábal era gerente de un área de la Mercedes-Benz para Guatemala. Julio Díaz era funcionario del Ministerio de Finanzas. Tu servidor siempre trabajó en una institución bancaria. No vivíamos del teatro. Lo que siempre he dicho yo es que vivíamos para el teatro, no del teatro. Y esa era una diferencia, ¿verdad? Entonces esto nos dábamos el lujo de que hacíamos una escenografía hasta que recreábamos los plafones y nos tardábamos 4 meses con el teatro cerrado haciendo escenografía, lo cual era un pecado, pues. Bueno, en aquel momento estaba a la vuelta la Universidad Popular, estaba también el Teatro Metropolitano y había otro espacio cerca de la Universidad Popular que se llamaba Espacio Teatral La Galera, que también fue objeto de la represión. Y paremos de contar, después estaba el Liga y el teatro que lo abrieron en el 78, el Teatro Grande con las 2 salas. La sala grande, y la sala pequeña, la que se llamó Yo Bucarrí. Y también había otro que se llamaba Las Máscaras, que quedaba ahí por la 7ª Avenida y 21 Calle. Estos días que hemos estado pensando en el GADEM y todo el teatro que aquí hubo por tanto tiempo, es bien intenso, es doloroso, también da como nostalgias ajenas también, porque hay nostalgia ajena, ¿verdad? Y eso, me siento, no sé cómo decirlo, un poco... Un extrañamiento, le diría. O sea, siento como muy raro esto de aquí, porque además yo sí vine mucho a este parqueo. ¿Qué sensación te da estar aquí? Pues solo como viviendo una regresión y los recuerdos se vienen a la mente y tristeza, más la sensación actual es de tristeza, de ver que ya no existen estos lugares. Yo quiero decirles que no sabía cómo estaba esta área, como tampoco sé cómo está el área del Tau, tampoco sé. Y es primera vez que vengo, después de muchos años, y así me doy cuenta que salas de teatro no tenemos. Demoler un teatro es pretender demoler la memoria, es no rendirle homenaje a la cultura, a la vida, al arte, es destruir el arte, es imaginarse regresar a la época medieval. El Teatro de Arte Universitario, que quedaba en la 15 Calle y 8ª Avenida, era un espacio muy grande. Entonces uno entraba por una puerta muy ancha y a un lado estaba la secretaría, que era donde también hacían taquilla. Y después había un cuarto que tenía para los estudiantes de ingeniería, que los dirigía Carlos Mencos y eran los favoritos, por supuesto, porque él era el director. Y después seguía otro donde estaban los estudiantes de medicina y era Quique Dávila quien los dirigía. A los estudiantes de humanidades creo que fue Carlos Obregón también, no estoy seguro. Y al final de último estábamos los de derecho. Y a nosotros nos dirigía Zoila Portillo
Y la verdad es que el ambiente que había en aquel lugar era maravilloso. Y había montajes constantemente. Uno en esas salas nos sentábamos a ensayar, a leer, a discutir primero qué obra iba a ir, en fin. Y luego nos encontrábamos todos los estudiantes constantemente, era un punto de reunión. En este teatro sí había unas presentaciones casi constantes y sí el Teatro de Arte Universitario tenía un público más universitario que por ejemplo el GADEM. El GADEM era como más intelectual, precisamente porque las obras de teatro que se presentaban eran como más surrealistas, neorrealistas y cosas así. Después, yo no sé en qué momento el Teatro del Tau se traslada al Paraninfo, no recuerdo. Pero sí sé que ese local después fue ocupado por el grupo de teatro de la municipalidad. Aquí, mira, aquí al entrar uno, empezaban unas gradas para allá, hacia el frente. Y entonces de este lado teníamos unas banquitas para que la gente esperara. Y aquí ya las gradas, ya empezaba la bajada del escenario, que tenía aproximadamente como 100 butacas. Era chiquito, era bien pequeño el teatro. Y a partir más o menos de aquí para allá teníamos el escenario y los camerinos estaban ahí pegados a esa pared. Esa pared era la que nos... al final, ahí poníamos la escenografía. Una cultura, una música, una arquitectura, una historia. La historia de Zipacna, la historia de los hombres de... Y de la entrada de allá, como para este poste, era un gran cuarto que fue biblioteca en la época que esta fue una casa. Era una gran biblioteca que se cerró. Pero ahí, en ese lado había una historia más o menos por donde está ese carro tapado, que se sumía, se abrió un gran hoyo. Y entonces la municipalidad en varias oportunidades mandó a tapar y se volvía a hundir. ¿Y qué? Entonces resulta que vinieron a investigar y era un pasadizo secreto que salía de la iglesia de San Francisco hacia las Beatas de Belén. Yo estuve ahí y son muy buenos. Entonces me llevé a mi grupito, como quien dice, ¿verdad? Que era un grupito de bandidos. Muchachos, vamos a seguir aprendiendo teatro y hasta la escuela municipal vamos. Y fuimos y nos aceptaron. Tanto que los sábados era. No tenían sede, por supuesto. No tenían teatro, no tenían nada. El grupo Los Comediantes andaban volando bajo. Entonces empezaron a dar las clases en el sótano de la municipalidad. Y todavía estaba en construcción la municipalidad, no estaba terminada. Entonces nos sentábamos aquí, allá y en todos lados salíamos llenos de cal, de cemento, porque ahí había de todo, salíamos después de las clases. Y fue Esperanza Pérez que me invitó. Ya cuando consiguieron este local, que lo consiguió la municipalidad, fue el Ateneo Metropolitano. Por cierto, Ateneo, porque había biblioteca, escuela de canto, de danza y de teatro. Así fue como yo inicié aquí, pues, después de haber estado con Rolando Cáceres. Con alma de mazorca. En el río de vértebra espumosa. En la solar ausencia de la sombra. En la luna de leche luminosa. En el húmedo beso que enamora. En la nocturna circunstancia roja. En el tambor de música redonda. En Benita conquista. Hay un voluntario entre vosotros. Pagamos con dólares. ¡Eso! ¿Cuánto dinero, hombre? ¡A 3 por 1!
era jocoso, ¿verdad? Era un teatro así, pero hacíamos también muchas giras a nivel de áreas rurales, áreas marginales. Nuestras primeras visitas en los departamentos, en Cobán, en Quetzaltenango, con este grupo, jalando nuestros bártulos, diría alguien, llevando nuestra utilería, todo lo que correspondía, vestuario, en un mismo carro, ¿verdad? En el carro que daba la municipalidad porque nos apoyaba para movilizarnos. Pero luego, bueno, ya viene nuestra integración aquí al Ateneo Metropolitano, ya pasamos por las máscaras también con algunas obras de teatro dirigidas por Tonito, don Antonio Arreola, Miguel Ángel González, que también nos daba cursos. Entonces, yo pienso que en esta etapa en la que ya estamos aquí con los comediantes, empezamos con unas obras de teatro de carácter eminentemente político, ¿verdad? Porque era un teatro que, tal y como orientaba Víctor Hugo Cruz, cuando él hablaba de Bertolt Brecht, y yo le comenté a mi hermano y me dijo, lea tal cosa, pues me fui introduciendo en eso que significaba el teatro cuestionador, el teatro para hacer un análisis, para hacer un debate, como el teatro contestatario, ¿verdad? Casi lloraba ahí cuando entré en el carro. De hecho, cada vez que he pasado por aquí, evito pasar. Cuando voy a Lipsa, cuando iba a Lipsa, que por aquí salía, ¿verdad? Por la 15 y tal. Evito pasar por aquí. Evito, porque para mí es un dolor tremendo. Me acuerdo de cuando yo me encaramé ahí, le dije a Jorge, vos, vamos, el teatro está muy apagado, muy escondido, no sé cómo. Compremos alambre y bombillas y zócates y ponemos ahí. Y yo me encaramé ahí a poder hacer las conexiones. Sí, hasta que los dueños quitaron la casa. Que resulta que la dueña de esta casa era una señora grande, que era muy amiga de Víctor Hugo. Y ella le daba al teatro realmente lo que le cobraba de renta era poquísima. Un tiempo la pagó la municipalidad. Ya después, pues el grupo era independiente, la pagamos nosotros. Y no nos quitaron nada porque esto había sido TAU, el teatro universitario. Y entonces cuando la municipalidad dijo, ya no quiero apoyarlos, entonces el TAU dijo, las cosas van todas para el grupo, nada se puede llevar la municipalidad. Entonces quedaron las luces, las butacas, todo le quedó al grupo municipal, al grupo metropolitano ya como tal. Pero esa fue ya una historia diferente. Pero esas son las anécdotas de este teatro. Bonito. Sí. ¿Qué sentís al ver este espacio, al estar aquí el día de hoy? Mira, ¿cómo explicarte? Porque hay mucha emoción de recordar muchas cosas, a veces tristeza de que ya esto no exista, tristeza de que el tipo de teatro que hacíamos tuviera tanto público como lo tenía, y cómo evolucionó todo y ha cambiado completamente el teatro que se pone en la actualidad, el teatro que a la gente le gusta ver. Nosotros generalmente era un teatro, aunque fuera comedia, pero era político. Siempre, siempre, siempre. Y eso me llena mucho de emociones recordar todas esas. Porque anécdotas, porque te digo, nos tocaba hacer escenografía, nos tocaba hacer luces, nos tocaba hacer sonido. No había nadie en especial, sino todos teníamos que hacer todo para poder trabajar.
Yo llegué al Tau porque yo trabajé en una obra con Neto Mérida. Hice una obra que se llamaba Los Justos en la UP. Y de casualidad la fue a ver Franco Ceruti, un director italiano que andaba de paso por aquí, que aquí vivía, iba a dirigir Enrique IV ahí en el Tau. Entonces yo estaba en la UP y él me vio y me llegó a hablar. En el 48 sé yo que se inauguró. O sea, tendrá más de 70 años, pero... Si la revolución hubiera seguido, otro gallo nos cantaría. El aporte es tal vez que mucha gente que ha pasado por ahí se ha humanizado un poco. Porque hay gente que pasó por ahí y sigue en el teatro. Gente que fue su semillero y que se dedican al teatro. Y otros que no se dedican al teatro se humanizaron, se sensibilizaron. Eso creo yo que es el aporte que se les ha dado. Y es humano nada más el aporte, no es de otro carácter. Y ahí ya tuve mis primeros acercamientos a los movimientos artísticos, porque mi hermano, que era escritor también, escribía para El Imparcial y para La Hora. Él me llevaba a eventos artísticos. Él me llevó a la primera obra de teatro que vi, que fue La Audiencia de los Confines. Y ahí fue donde yo me enamoré totalmente de la actuación, porque vi a Herbert y a Manuel Lisandro Chávez en una escena que me impactó totalmente. Y ya después de eso quise entrar al ballet. Pero como he tenido siempre una pierna un poco más larga que la otra, me batearon. Entonces ya vino toda la etapa ya mi hermano se había ido, pero yo me quedé conectada. Iba a las reuniones donde Manuel José Arcer, con Marta Mena, con todas estas personalidades del arte de aquella época, Hugo Carrillo, y con Víctor Hugo Cruz. Y Víctor Hugo Cruz fue el que me acercó ya al teatro. Mi idea al principio fue teatro infantil directamente, teatro de estudiantes e infantil. No quería caer en lo que montaban todos. Por eso yo estrené con El Gran Tití, que era una denuncia contra las armas, no a las armas. Después de eso hicimos teatro para estudiantes, como El Pepe, El Gran Lengua y otras más que no muy recuerdo. Y en un momento en que yo pedí auxilio para montar un tipo de teatro infantil diferente, que fue donde nacieron Los Tres Mosqueteros, que la escribieron Daneri y tú. Después se montó El Quijote como tal, que era para niños también, que también pegó. Me escribe el director y me dice, mira, no se puede. No se juntó jurídico y entonces hay que buscar nueva fecha, otra vez, con un mes de anticipación, porque el proceso se hizo más extenso. Ya no son solo 2 filtros los que hay que pasar 5. Esto porque hay un acuerdo ministerial nuevo, donde se ponen nuevos rubros que te van a cobrar para usar las instalaciones del teatro, que van desde 3,000 quetzales hasta 10,000 quetzales. En teoría todo esto se hace con una buena intención de darle mantenimiento al teatro y esto, pero realmente hay actividades artísticas no lucrativas que estos precios pues son inaccesibles, ¿no? Que hemos estado visitando estos teatros que se volvieron parqueos. Y ahora con este acuerdo ministerial también el Teatro Nacional está estableciendo el cobro de parqueos bastante altos, ¿verdad?
y el teatro de cámara no lo abren, está carísimo, entonces solo se van a poder presentar grupos que hacen cosas comerciales o que tienen financiamientos, porque las compañías independientes, que antes usábamos el teatro de cámara y antes era el 10% lo que cobraban, ya le subieron a 20, ahora 30 y ahora cobro fijo, entonces es como privatizar, ¿verdad? El Teatro Nacional. Pero además como que si estuviera pasando lo mismo, que ese gran monstruo, ese gran gigante dormido se convierta también en un parqueo. La última vez que fui fue el año pasado. Tenía años de no ir y me dio mucha tristeza. Mucha tristeza porque yo sentí que el teatro está sin vida. No tiene vida, ¿no? Hasta ahora empiezan a poner algunas que otras obras, pero abandonado, totalmente abandonado, entrar a los baños, ver aquella suciedad. Y un día que regresé a vestuario, cuando yo me fui de vestuario, entregué todo lo que había, nítido, lavado, con sus bolsas, colgado, clasificado. Y un día llegué a que me prestaran una sotana. Y santo Dios, voy viendo el vaqueo, todo tirado en el suelo, pasaban encima del vestuario. Qué cosa más deprimente y triste realmente. Y no había quien pusiera orden. Y yo llegué al teatro a veces a apoyar a Rosita, que era la encargada de vestuario. Y cuando la Rosita se fue, Héctor y yo nos quedamos trabajando ahí, haciendo vestuario. En todos esos años, calculo que hicimos mucho más de 100 vestuarios para diferentes cosas, para teatro, para danza, para las óperas. Fueron años bien cargados de trabajo. Ya cuando yo tuve plaza en el teatro fue porque me llamaron cuando se cayó el telón de la gran sala. Eso fue la experiencia más agridulce de mi vida. El Paraninfo ahora está tomado por estudiantes de la Universidad de San Carlos. Hubo una elección ilícita, básicamente, ¿verdad?, de rector, con cosas ilegales. Entonces, los estudiantes que aún creen en los procesos democráticos, ¿no?, se armaron de valor, vinieron a cerrar estas instalaciones a modo de protesta. Pero me llama la atención que no detienen al arte. Nosotros estamos acá adentro ahora mismo porque se hizo una gestión, se habló con ellos y ellos pues no pretenden bloquear el proceso de conocimiento o de creación, sino protestar por lo que es justo, ¿no? Y por directivos que realmente sean competentes y capaces. Todo esto me parece excelente porque me recuerda 1962, cuando hicimos muchas reuniones y muchas cosas para tratar de derrocar a Miguel Hidígoras Fuentes, que quería nombrar al Congreso con dedo, sin pasar por ningún otro vínculo, y porque teníamos una ministra que no le correspondía ser ministra, era una prima del general. Y entonces habían querido cambiar a muchos de los maestros. Y en esa época nosotros teníamos una cantidad de maestros pero excelentes. Y eso no nos pareció de ninguna manera. Y antes de que nosotros empezáramos en 1962, antes en el 61 ya había habido
unas manifestaciones del fuego para pedir que no cambiaran a los maestros ni nada, que se les respetara. Todos somos hijos de los que hicieron la revolución del 44. Y entonces traíamos esa carga y nos dolía ver que todo lo que se había logrado a partir de la revolución del 44 se hubiera perdido. Y entonces el movimiento nuestro era como queríamos retomar la esencia. Anteriormente había habido mucha mujer dentro de la participación política y movimientos estudiantiles, pero en esta oportunidad no, porque en esta oportunidad estaba el Inca, estaba el Akeche, y muchas de las compañeras eran miembros del Fuego. Y entonces nos organizamos por células. Llegando yo a la 7ª Avenida y 9ª Calle Esquina, se parquea un carro y se baja un tipo bien fornido del carro y del pelo me agarró, me tiró dentro del carro. Me acostaron boca abajo en el carro y él puso su pie encima de mi espalda. Y tuvimos un día aquí, después de que enterramos a los compañeros en el cementerio, que tuvimos que salir huyendo por los barrancos y todo. Tuvimos una reunión acá. En este escenario estaba yo en una mesa con los directivos de la universidad, de la EU, en medio de Rolando Melgar, y Parada era el apellido del otro muchacho, que era el vicepresidente también, y yo en medio. Y cuando empezaron a sonar los vidrios, que quebraron los vidrios y empezaron a tirar cantidades horribles de bombas, era divertido porque uno me subía a la mesa, el otro me bajaba, uno me subía y el otro me bajaba. Pero hubo un momentito en que nos coparon de tal forma que no podíamos salir de aquí y no sé en qué momento ni cómo nos llevaron por esas ventanas hasta la última terraza del Paraninfo. Ahí estuvimos hasta como las 9 de la noche, que nos rescataron los bomberos. Ayer creo que los atacaron el ejército. Ayer los repelió el ejército y se han sostenido los muchachos y yo los admiro porque con todo y todo ahí están. Y no han cedido ni un poquito. Ay, no sé si al fin van a lograr algo porque este gobierno cada vez está peor, más asegurado y cada vez nombran más gente corrupta. Y eso tapa uno y van poco a poco apañando a los demás. Y este señor está metido que no renuncie, no renuncie, no renuncie. Entonces no sé qué van a lograr los muchachos al final, pero sí los admiro porque están ahí. ¿Y a cuánto tiempo llevan? Ya llevan bastante tiempo. La sensación de frustración que veo que en lugar de ir para adelante, vamos para atrás como el cangrejo.
Y recuerdos, ¿verdad? Recuerdo la última obra que yo hice aquí, en este espacio, fue Diatriba de amor contra un hombre sentado, de Gabriel García Márquez, una obra monólogo, era un monólogo que tarda más de 1 hora. Y lo hice yo, lo trabajé yo y lo representé yo. Fue como en el 2005 o 2006. Y vino gente, vino bastante público, sin publicidad y sin nada. Y luego me la pidieron para llevarla a otros lugares, pero ya no quise llevarla. Era muy agotador, era un trabajo un monólogo de más de 1 hora, era muy fuerte. Por eso no acepté llevarlo, pero era muy buen trabajo el que se hizo. También recuerdo de este espacio cuando quisieron hacer ahí una sala de teatro, y la hizo, me recuerdo que Manuel Lisandro Chávez vino, hizo la propuesta y construyó un escenario de teatro. Pero cuando vinieron las siguientes autoridades lo mandaron quitar. Así, no tenemos salas. Y tenemos la del Tau, que es arriba, que también está un poquito descuidado, me parece. Pero en fin, esas son las memorias que tengo de este espacio tan bonito, tan importante, con tanta historia. Como que si las paredes pudieran hablar, dirían muchas cosas. Aquí se ha llevado a cabo de todo. Es muy lindo este edificio, es muy lindo. Y este Paraninfo también tiene mucha historia, este salón. El edificio en general, aquí trabajé yo muchos años, venía todos los días, ya sea a dar clases o a ensayar o a hacer trámites, todos los días venía. Y fueron muchos años. También tienen malos recuerdos, pero no quiero recordarlos. A mí me presenta Zoila Portillo, el secretario de la Escuela Superior de Arte de ese momento, que era Víctor Hugo Sánchez. Y él nos la presenta como una gran actriz, una locutora y alguien con quien debíamos ser bastante sensibles. Y lo dijo con ella a la par. Yo no entendí en ese momento, ni tampoco sabía que era tan gran actriz porque yo no la conocía. Y poco a poco me fui enterando de su trabajo. Y ella se sentó ya cuando Víctor Hugo se fue y dijo, les voy a contar por qué Víctor Hugo me tiene tanto cariño y tanto respeto, digamos, o por qué pedía esta consideración con ella, ¿no? Y ella se refiere a esa situación como el accidente. Y resulta que el accidente es que entran militares a hacer matazón en el Paraninfo. Y ellos estaban, si no estoy mal, ensayando alguna obra, pero ella cuenta que ella estaba en escena. Y escucharon este ruido que venía desde afuera y sintieron mucho miedo, y ella recibe varios impactos de bala. Contaba en ese momento que ella logra entrar en un estado como de concentración y ella nos daba ortofonía. Así que también dice que la respiración es muy importante porque a ella si algo la mantuvo viva en ese momento a pesar de perder tanta sangre, fue el manejar su respiración, el flujo, digamos, de vida que entraba por ella y que ella, porque lo recuerdo así, que ella decía que corría entonces esa respiración por todo su cuerpo. Y que eso fue lo que la mantuvo viva, que si ella no hubiera tenido un entrenamiento actoral, no lo habría pasado, pues no lo habría contado. Entonces cuenta que entra en este estado y que eventualmente escucha voces que llegan por ella, que la ponen en una camilla y narra cuando va en el camino, bajando por estas gradas y que ve los cuerpos de personas que yacen ahí, ¿no? Sangre por todos lados y ella sigue pensando únicamente en su respiración.
Una anécdota importante que había olvidado y que sí marcó mi vida, y creo que la del teatro mismo. En 1983 habíamos terminado de hacer Romeo y Julieta y Ricardo Mendizábal se dedica a montar Calígula. También contaron conmigo en la participación, igual Salomón Gómez, había un montón de gente, no sé si Rafa, no me acuerdo, pero el asunto es que entraron unos señores, se presentaron, que eran de la G2, y nos dijeron que si nos interesaba seguir bien, y básicamente que si queríamos seguir bien debíamos de dejar de hacer teatro fuera de lo común, y que por el bien de todos mejor nos fuéramos por la comedia y que dejáramos en paz a Calígula. Se fueron los señores, G2. Ricardo regresa y nos dice, ¿vale la pena? Pues nosotros esperando su reacción, y él dijo, la vida solo se vive una vez, teatro podemos seguir haciendo más de otra manera. Y ahí murió realmente ese proyecto. Creo que también es el inicio de una comedia de vodevil que se llevó a cabo a partir del 83 para adelante, por esa misma ferocidad que había a nivel social, ¿verdad? En ese momento mataron a uno de los compañeros del grupo, que había estado en el grupo, ya no era miembro del grupo para ese momento. Él se llamaba Olivero Castañeda de León. Él había estado en la lengua Pantorrilla, don Teofilito le decíamos, por un personaje que hizo. Y él había ayudado a escribir la obra Lo que el tiempo nos dejó. Decidimos poner una escena recreando la muerte de Oliverio como última parte de la obra Lo que el tiempo nos dejó. Y la presentamos en temporada en la Universidad Popular. Teníamos 3 funciones dentro de un Festival Nacional de Teatro y terminamos haciendo 10 funciones. Eran colas y colas y colas y colas. Mencioné el nombre de Julio Rosado porque le interpretaba a Oliverio, se parecía mucho a él. Y nos siguen al final de la función, una de las funciones, nos siguieron, nos persiguiendo a Julio, pues. Pero bueno, y con Emir de Jesús Mejía, que era el otro compañero, y yo, lo logramos escabullir en un carro que yo tenía, un Mini Cooper un Mini Cooper chiquito. Lo menciono la marca porque nos pudimos meter por todos lados. Pues Julio salió al exilio también en ese momento. Posteriormente me tocó a mí, pero sí fue una represión generalizada. Qué buenas anécdotas me hacen recordar todo esto, pero sí, contestando categóricamente, sí hubo toda una política de Estado que se llamó terrorismo de Estado, dedicado específicamente a no permitir que todo esto que se estaba dando, que era la denuncia, la convocatoria, etcétera, ya no siguiera dándose. Y lo lograron. En ese tiempo, el Tau quedaba en la 8ª Avenida de 15 Calle, y llega alguien de la calle y entra y dice, ahí vienen 2 camiones llenos de soldados. Y de verdad, venían 2 camiones repletos de soldados a catear el Tau. Y yo en esa obra, la Argia habla mucho de política, porque de eso se trata la obra. Y yo lo que hice fue, cuando yo vi que entraron todos, yo seguí con la obra, seguí. Lo único que hice fue, antes que entraran, en un cuarto había de utilería, había un cuento que yo había dejado con cascos, que los habían conseguido los de derecho. Habíamos puesto un ejercicio muy bonito con cascos. Yo lo fui a traer y lo metí hasta el fondo como quien dice, donde está el apuntador, ¿verdad? Como por ahí. Ahí metí, y afortunadamente no lo encontraron, porque si los encuentran, a saber qué hubiera pasado. Pero la anécdota es que yo seguí con la obra y los soldaditos se quedaron todo el tiempo que estuvieron ahí viendo. Nos afectó, pero fíjate que, por ejemplo, en la época de Óscar Mejía, Vítores,
él era asiduo a ver las obras de teatro de nosotros. Aún estando en el gobierno, él llegaba. Pero sí ya hubo represiones, llamadas de teléfono que te intimidaban. La época en que también cateaban las casas. Y entonces empezó a cambiar el teatro. Se dejó de hacer un poco, pero ya se pasó a la comedia. Y se empezó con la comedia fina. Ya terminó en el teatro del jajaja. En aquellas épocas se montaba ese teatro del cual todavía tenemos nostalgia. Ya no, estoy hablando de la época de oro del teatro de Guatemala, que se vio opacada por el conflicto armado. Mucha gente dice que no supieron ni siquiera que había pasado el conflicto armado, pero no se dieron cuenta de que ya no se podían montar las mismas obras, no se dieron cuenta de que los horarios disminuyeron y bajaron, no se dieron cuenta de los que nos fuimos. Manuel José Arce fue de los últimos en irse porque él era concejal de la municipalidad en la época de Colón Margueta. Entonces Manuel José sale en el 79, sí, porque ya estaba allá cuando la Cámara Embajada, me acuerdo yo. Sale el grupo de Teatro Vivo, y antes ya habían salido gentes tan maravillosas como Carlos Solórzano, como tanto literato que salieron del primer exilio o del segundo, porque Guatemala vivió esa época en exilios. No quiero nada, lo único que quiero es irme con él, con mi Ernesto, Ernesto de mi alma. Matilde, no diga eso, que es pecado. Pecado es que nunca se casará conmigo. Siempre me decía, cuando se mueran papá y mamá nos casaremos, Matildita. Y ahí está ella, que parece un noble. ¡Qué escándalo! Dígame exactamente dónde le duele. La cabeza, la garganta, el pecho, todo el cuerpo, doctor. ¿Y es de todo el tiempo o solo de ratos? Casi todo el tiempo. Bueno. Julián, es cierto, es una peperecha. Vinito. Claro quiero yo. Está caro, no importa, tómeselo todo. Míreme, no sea humanista. Ni usted ni el hombre son el centro de la vida. La felicidad de los seres humanos está por debajo de la voluntad de Dios. Tenga. Lo reprendemos, Señor, con la autoridad que somos hijas tuyas, Padre. Que ates ese sentimiento y lo lleves al averno, Señor, al infierno, Señor, con la autoridad, Señor, que somos tus hijas, Padre. Libéralo, Señor, rompa esas cadenas, Padre, esas cadenas de maldad, Señor. Entre mis viejos amigos ya quedamos pocos, pero entre la gente a mí, joven, tengo muchos amigos. Y eso es satisfactorio porque quiere decir que en algún momento de la vida dejé algo ahí que se aprecia. Y entonces yo sabía que este documental me iba a permitir hablar de mi sentir, de lo que he hecho y de lo que he dejado de hacer. Esa es la razón. Para terminar, ¿por qué aceptó usted trabajar en este documental? Porque me vacilé. Yo ya no quiero más entrevistas ni nada.
Es algo que sí, estoy clara, no quiero. Soy fuerte, soy fuerte. Enterré a toda mi familia, enterré a mi esposo, enterré a mi hija. Y aquí estoy. Aquí estoy. Y todavía quisiera y hubiera tenido la ilusión de hacer muchas cosas que ya se me limitan. Cosas que han quedado en el cenicero, como dicen. Pero cosa que no me pasaba antes, ahora me deprimo mucho. Pero me he puesto a investigar y es por las mismas enfermedades. Y yo sola me levanto, que digo, no me debo dejar caer, no me debo dejar caer. Y mis nietos, que son los que me dan vida. Los 5 canallas. Pero aquí estoy. Aquí estoy. Y mientras tenga vida, todavía puedo luchar un poco y desde atrás ayudar en lo que pueda. Parece mentira, pero dicen que el tiempo hace estragos en el cuerpo, pero en el espíritu es el mismo. El desde así hasta que uno se muere, es el mismo, solo que con más información, más cosas que uno tiene, ¿verdad? Más vivencias y todo. Pero el espíritu es igual. Por eso uno, a veces, yo digo que así debe ser, que cuando las personas mayores les dicen viejitos o algo así, se deben sentir raros, porque no se siente uno que el viejismo ya entró, porque el espíritu es el mismo. Claro, ya el cuerpo envejece y la prueba es que de todas maneras nos vamos a morir. O sea, no hay para dónde. Pero el espíritu parece que no muere, nunca. Entonces, eso pasa conmigo. Yo he aprendido ahora que estoy jubilada y que estoy jubilada porque aunque es poco lo que recibo, pero tengo júbilo. Tengo una casita humilde, sencillita, pero ahí estoy, es mi lugar, mi espacio. Tengo una familia preciosa, mis hijas y mis nietos y mis yernos son lindísimos. Entonces yo estoy en esta época viviendo a lo mejor lo que yo quería vivir tal vez. Sentirme cómoda, sentirme relajada, sentirme amada, amar. Y sentirme como una niña de 8 años todavía, de 5. Soñar, seguir soñando, seguir disfrutando la vida, eso.